Círculo de Hermenéutica y Estudios Sociales. De funcionamiento gestionario, por decirlo de alguna manera, del derecho, ¿no? Y también un anticipo de cómo se entiende el mundo estatal, administrativo y económico moderno. También hay, de una manera mucho más ligera quizá, estos elementos de metafísica medieval que finalmente permitirían argumentar o desarrollar argumentos mucho más complejos en libros posteriores, ¿no? Estoy pensando básicamente en La Iglesia y el Reino y en Opus Dei, ¿no? Que son obras muy posteriores a esta, ¿no? Esta es la edición que me consiguieron para el efecto de esta conversación, que está traducida por el profesor José Luis Villacañas, que ciertamente ha traducido bastante bien. Otro punto que quizá interesa es que quizá este texto no corresponde con los puntos de vista que podríamos llamar finales que tiene el autor sobre ciertos diagnósticos de filosofía política relativas a lo que él llama, y yo me lo he copiado, sociedades capitalistas liberales avanzadas, ¿no? Existe un diagnóstico pesimista, un diagnóstico no óptimo, de que estas sociedades están dando lugar a que acontezca algo espantoso, de condiciones catastróficas, que implica de alguna manera el fin de este mundo. Esto está vinculado con una cierta herencia de Heidegger y de Nietzsche, ¿no? Bueno, y habiendo dicho esto, quizá uno debería preguntarse, a partir de acá, le quito toda responsabilidad al profesor Agamben de lo que voy a hablar, ¿no? Porque tengo esta relación viciosa con el pensamiento de los demás, que por más esmero que hago y que pongo para lograr ser transmisor de las ideas de otro, al final siempre terminan siendo las ideas mías. Por esa razón es que el profesor Agamben le expuso de lo que sea que vaya a decir sobre él, para que así en el futuro, tanto él como sus legatarios, no se molesten, no se sientan incómodos con lo que digo. Pero vamos a comenzar con el título, que es La comunidad que viene. Porque la comunidad que viene es una referencia que uno rápidamente puede relacionar con el discurso de San Pablo, ¿no? Y luego con la extensísima el extensísimo desarrollo en la patología latina, griega, de la Iglesia como una comunidad superpuesta en el mundo, una comunidad alojada en el mundo. Es un tema cuya raíz y cuya base paulina uno puede certificar después en otros textos de Agamben, donde se ha hecho así evidente, ¿no? Pero que aquí en cambio aparece oculto. Entonces, tiene unas resonancias místicas y poéticas que vale la pena recoger, porque también ayudan a entender qué significa el libro, ¿no? Si interpretáramos que la comunidad que viene es la iglesia triunfante, es decir, una comunidad humana cuyo lugar no será en este mundo, que todavía no es plenamente, pero que cuando sea, no será en este mundo, ¿no? Sigue luego como segunda consideración que esa comunidad del futuro está anticipada en el presente. En la concepción paulina de las iglesias, y yo creo que habría que decir en la concepción patrística y apostólica de lo que es la iglesia es una comunidad añadida, ¿no? Es una comunidad superviviente, es una comunidad que está en y mezclada con, pero además separada de, la comunidad política, tal y como la entendían los antiguos grecorromanos. Como ustedes saben, la idea de comunidad que se encuentra en los antiguos, y que creo que puedo tener la libertad de hablar de esta manera, esta comunidad siempre se define por un territorio.
Es decir, lo que hace que una comunidad sea una comunidad humana es su carácter territorial. Quizá esto hizo pensar, por ejemplo, a Carl Schmitt, que fuera del establecimiento de un territorio, fuera del concepto que él tenía de asentamiento, propiamente hablando, aún no se ha realizado en el mundo humano como un mundo político, ¿no? Y por lo tanto, todavía ese mundo que pudiera ser no territorial, no sería en realidad un mundo exactamente humano, ¿no? Sino tendría una forma, un anticipo de la humanidad en aquellos que la componen, pero le faltaría un elemento que terminaría siendo decisivo, que sería el territorio. Recordarán ustedes la definición de Aristóteles de el hombre como un animal político, ¿no? También se traduce en la versión ciceroniana latina, el hombre como un animal social, ¿no? Pero social significa que tiene una comunidad y la comunidad tiene una localidad. La comunidad no es un grupo de personas que se han asociado como en el concepto de colectivo que se ha creado de manera liberal en los últimos 20 años, ¿no? Donde un colectivo es una comunidad de personas que comparten cosas pero no territorio. Por ejemplo, comparten los mismos gustos sexuales, ¿no? O las mismas lecturas, o el mismo color de piel, ¿no? O distintivos que están preanunciados en este texto cuando de una manera sutil y chistosa, como cuando Agamben dice, ¿no? Por ejemplo, el rojo, el rojo, el francés, el comunista, ¿no? Porque está aludiendo a comunidades humanas que característicamente no son territoriales, ¿no? Entonces, la comunidad en el mundo grecolatino es una comunidad territorial. Es un conjunto de humanos, todos cuyos lazos están relacionados con un territorio. Y el territorio se caracteriza porque tiene límites, ¿no? Es decir, hay un momento en que la ciudad acaba. Generalmente el término de la ciudad es su muralla, ¿no? Donde claramente el límite es una delimitación en el espacio. Así que la comunidad política, aquella que hace que el hombre sea propiamente humano, es una comunidad que está espacialmente asignada y que está delimitada. Y esta delimitación del territorio es lo que constituye su ley, ¿no? Lo que Carl Schmitt ya hubiera llamado su nomos, ¿no? Hay un cierto nomos que está constituido por el límite del territorio dentro del cual tiene lugar el hombre, ¿no? Y el hombre, como un ser logrado, es un ser de comunidad, que vive en una comunidad y que por lo tanto participa del territorio, no como el que está parado en el territorio, ¿no? Sino como aquel que tiene una serie de relaciones, de vínculo, que le permiten decir que es de ese territorio y no de otro. Que es de ese territorio y no de otro territorio. Y aquí es donde aparece la concepción eclesiástica, religiosa de la iglesia primitiva, que yo creo que se ha perdido, ¿no? Como tantas cosas que se han perdido en el cristianismo hasta el pesebre de Navidad se ha perdido, ¿no? Acabo de ver uno que ha puesto en Roma con unos marcianos, ¿no? Representando a sabe Dios quién. Pero bueno, la iglesia primitiva, la iglesia tal y como fue creada por los apóstoles, básicamente es una comunidad que puede coincidir con un territorio, que puede estar instalada en un territorio, ¿no? Pero que pierde esta característica normativa, ¿no? Nomológica de ser constituida por el territorio. Así que lo que la constituye es algo que no es el territorio. Y eso permite que una comunidad cristiana pueda estar alojada en un territorio que no le pertenece. En otros textos, que acá no,
Agamben, citando a San Pablo, dice, la comunidad de tal alojada en la ciudad de Éfeso, ¿no? O la comunidad, la iglesia tal, iglesia es lo mismo que comunidad, la iglesia tal que está alojada en Antioquía, ¿no? O en cualquier otra ciudad que ustedes quieran pensar, ¿no? Y curiosamente, en el Apocalipsis hay una imagen grandiosa de las comunidades elegidas, las 7 comunidades a las cuales se les va revelando de manera parcial secretos sobre el futuro. Entonces, aquí vengo a este elemento de relativo al tiempo, ¿no? El territorio es el espacio. Entonces, la comunidad que está referida aquí en la comunidad que viene es una comunidad no territorial, que es equivalente a la Gran Jerusalén Celeste, ¿no? La iglesia prometida, la iglesia mística, la iglesia que está en el lugar posterior a la muerte. Y ese lugar que es posterior a la muerte, como ustedes fácilmente podrán comprender, es un lugar no territorial, ¿no? Es un sin suelo y es un sin límite. Bueno, y esto que hemos dicho al espacio tiene un correlato en el tiempo, que la comunidad referida a la iglesia mística o a la Jerusalén celestial es una comunidad del futuro, ¿no? No es una comunidad del presente, porque le falta algo para completar su plenitud. En vista de que la comunidad cristiana o la iglesia, que puede ser la iglesia de Éfeso, la iglesia de Roma, ¿no? La iglesia, no sé, de Antioquía, no tiene un territorio propio, sino que se aloja en otro territorio, ¿no? Y coexiste con el otro territorio, ¿no? Entonces le falta un elemento esencial que solamente se puede cumplir cuando llegue a su elemento propio, que es este elemento que paradójicamente también es no territorial, que sería aquello que está después de la muerte, ¿no? En el límite que no tiene espacio, en el límite que no tiene territorio. Y cuando llegase esta comunidad a encontrarse en aquel lugar que no es ningún lugar, entonces la comunidad se habría realizado. Pero eso el hombre en este mundo solamente lo puede pensar a la manera de un futuro, ¿no? No lo puede pensar a la manera de un presente. De allí que las iglesias aparezcan como errantes, ¿no? No sé si ya han percibido esto, pero antes les he sugerido que el ser humano no territorial para los antiguos es el equivalente de aquel al que le falta el rasgo más típico de la humanidad, que es la ciudad, ¿no? De allí que el bárbaro, el hombre no integrado a la comunidad grecorromana, deba ser entendido como este que va errante por el bosque, que no tiene ciudad, ¿no? Ahora para nosotros es la experiencia de gente errante, sería completamente extraña. Pero en la antigüedad había comunidades de gente errante. Esa gente errante sería básicamente una comunidad de esclavos, porque no podría ser una comunidad de humanos, porque el principio de la autoridad es el principio político y ese se ejerce sobre el que no tiene territorio. Entonces, la iglesia en este contexto aparece como sometida, entregada al que tiene territorio, ¿no? Y por lo tanto le debe al que tiene territorio. Esto se puede verificar en las cartas de San Pedro, ¿no? Cuando insta al cumplimiento de la autoridad. Y también en cartas de San Pablo, que no puedo recordar de memoria, ¿no? Pero donde básicamente el significado es que los cristianos han sido llevados a un mundo que ya tiene un orden, ¿no? Es un orden, este orden que estamos identificando con el territorio y su administración. Y la iglesia, en la medida en que forma parte de ese orden, debe guardar las normas de ese orden. Pero eso no implica que la comunidad pueda ser pensada como teniendo un orden propio, ¿no? Entonces,
La comunidad en el presente existe como un anticipo de la comunidad que viene. Y por eso está en este mundo, pero no es de este mundo, ¿no? Así es como hay que interpretar: mi reino no es de este mundo. Quiere decir, ego sum rex, ¿no? Yo soy el rey. Lo que ocurre es que un rey terrestre se caracteriza por tener un territorio. Pero en la medida en que no tengo territorio, soy otra clase de rey, ¿no? O un rey que o bien es celeste, y por eso no es de este mundo, o bien soy rey de una comunidad por venir, ¿no? Eso es decir, una comunidad que ya vendrá. Una comunidad adviniente, que se relaciona conmigo en calidad de futuro. No se relaciona conmigo en calidad de presente. Sin embargo, esa comunidad es presente en quien está esperando su advenimiento en el futuro, ¿no? Ahora, todo esto suena maravilloso y enigmático, porque está referido a la reflexión sobre el concepto de el cualquiera, que ustedes recordarán, el profesor Villacañas, con cierta astucia, ha traducido como el cual sea. Ignoro si en el español que me enseñaron mis padres, ¿no?, que yo creo que es un español no tan poco educado, la palabra cual sea una palabra considerada española, ¿no? Aunque ahora los españoles son muy laxos en considerar española cualquier palabra, ¿no? Quizá algún día considerarán que tienen el idioma del mundo y ya no un idioma con territorio, lo cual sería sumamente místico en lo que a mí respecta. Pero sea como fuere, cual sea traduce la palabra quod libet, que bueno, es una palabra que es inusual en la terminología filosófica, y que en el concepto de quien está hablando es una palabra banal, que tiene un rol completamente irrisorio en la argumentación de la metafísica medieval, como diría Gilson, ¿no? Ciertamente Gilson, autor que aquí cita a Agamben, no lo cita con mucha frecuencia. Agamben, algunas de las referencias que están acá se pueden ver claramente en libros de Gilson, y tengo la sospecha de que Agamben conoció las referencias a los autores medievales a través de Gilson, lo cual no tiene nada de malo, ¿no? Bien, ahora vayamos al ver a la palabra quotidiano. La verdad es que la traducción literal de esto es lo que se quiera, ¿no? Pero en castellano, ¿no?, esto debe ser traducido por cualquiera. Es la forma normal, yo creo que en el español medio, me imagino que también en todos los países hermanos de Iberoamérica, y no solamente en Lima, donde se presume tener un buen español. Quizás seamos los últimos en hablar en español, ¿no?, cuando allá en España solamente hablen gallego. Pero nos hemos esmerado en conservar nuestro idioma, y la palabra cualquiera es la traducción, yo diría, correcta de esta expresión quod libet. Porque quod libet es algo así como cualquier cosa, ¿no? Particularmente el autor utiliza esto a la manera de un sintagma, quod libet ens, ¿no? Por si hubiera alguno que desconociese esta palabra, que no todo el mundo tiene que saber filosofía para estar escuchando. Ens es el ente, la verdad es que sería muy correcto traducirlo por la cosa. Yo sé que la cosa se dice en latín res, ¿no? Pero ens es un término técnico para significar la cosa, simplemente lo que consideramos que es aquello de lo que estamos hablando. De allí que tenga sentido un título como la pregunta por la cosa, ¿no? Pues la pregunta por la cosa es la pregunta por el ente.
Y entonces tenemos el sintagma quod libet ens, ¿no? Aquello que en cada caso consideramos que sea. Y nosotros tenemos ahora que hacer un ejercicio mental y juntar la idea de comunidad que viene, con esta idea de quod libet, de cualquiera. Porque cualquiera indica indefinición, ¿no? Es decir, lo que se podría decir con el libro de las categorías de Aristóteles respecto de la palabra ser, ¿no? No tiene género. Quiere decir que quod libet no se puede circunscribir a ninguna región particular del ente, ¿no? A ninguna clase determinada de ente, ni a ningún tipo de ente, y no hay nada en un ente que pueda decirme que es cualquiera. Sino que al contrario, cuando yo pienso en las particularidades de un ente, por ejemplo, un ente de piedra, o de cloisonné, ¿no? O de metal, deja de ser cualquiera en cierto sentido. Porque cualquiera, pensado en sí mismo, implica la no limitación, la no definición, la indefinición, ¿no? Entonces ahora hay que hacer el esfuerzo intelectual de asociar comunidad con cualquiera. Y entonces nos sale algo muy interesante, ¿no? Esto es como en las recetas que uno ve, las recetas que lo curan todo, ¿no? Nos resulta una pareja muy interesante esto. Porque resulta ser que si yo asocio como la comunidad que viene, que es el título del libro, con el tema que se encuentra adentro, que es el tema del cualquiera, del quod libet, resulta ser que la comunidad que viene es una comunidad cualquiera. Lo cual quiere decir que las características del cualquiera deben ser asociadas con las características de la comunidad, tal y como yo he hecho una referencia de la comunidad en un sentido místico, hablando de la iglesia místicamente. La iglesia místicamente, decía San Agustín, tiene como único límite el amor, ¿no? Para significar, en la iglesia no existe territorio. Y los criterios que definen a las personas como de este o aquel territorio desaparecen en la comunidad mística, ¿no? ¿No? Por eso está escrito también en adelante, ya no habrá ni libre ni esclavo, ¿no? Ni hombre ni mujer, ¿no? No para significar que habrá transgénero, sino para significar que la diferencia entre hombre y mujer, o entre hombre libre y hombre esclavo, etcétera, no es relevante para la comunidad. No es que no exista la diferencia entre el esclavo y el libre, o entre el hombre y la mujer, sino que respecto de la comunidad de la que es el caso, ser hombre o ser mujer, ser blanco o ser negro, ser joven o viejo, ser romano o ser sirio, etcétera, es no significativo. Entonces se ve claramente esta asociación entre el pensamiento de una comunidad que esperamos con una comunidad que estará poblada por cualquiera. Que eso es lo que expresa Libet. Maliciosamente, Agamben sugiere que Libet tiene que ver con querer y con un acto volitivo. Yo no sé si el Agamben del año 2020 piense todavía lo mismo de la partícula semántica Libet, que tiene que ver con libertad, ¿no? Que manifiestamente tiene que ver con algo relacionado a la capacidad de decidir o de querer, ¿no? Pero eso nos puede dar la sospecha, que quizá no ayudaría mucho en concepto mío, de creer que el cualquiera es algo que uno pueda hacer o en lo que uno se pueda decidir. Sino que a mí me parece que quod libet tiene que ver más bien con la experiencia de una cosa, ¿no? Lo cual creo que se expresa mejor buscando algún tipo de ilustración, ¿no?
Vamos a ver un paisaje. Queremos un paisaje cualquiera, la computadora suele ser muy sorpresiva, intempestiva, y a veces dice más de lo que se le está pidiendo, ¿no? Y así tiene una parte por venir, que nosotros no la reconocemos hasta cuando ha venido, pero que nos podemos imaginar que viene. Yo tengo aquí la imagen de esta laguna con cascadas, y la vamos a utilizar, esta laguna con cascadas, como un ejemplo de qué cosa sería cualquier cosa. Es decir, la palabra latina quod libet, ¿no? Que nosotros en castellano, mientras existe el castellano, que espero que exista mientras yo viva, para poderme comunicar con otras personas, se dice en latín quod libet. Pero lo que quiera, ¿no? Insisto, pareciera que argumenta algo en relación con la libertad humana. Pero en realidad, cuando uno ve quod libet desde un punto de vista fenomenológico, desde el punto de vista de la experiencia que cualquier persona podría tener, pero que yo también podría tener y por lo tanto me la puedo ejemplificar, cualquier cosa en este gráfico literalmente podría ser cualquier cosa. En cierto sentido, está esto relacionado con lo que yo desee, y en cierto sentido no. Y la explicación de esto, que va a sonar un poco extraña, es que lo que yo quiero es solamente sé cuando ya lo he querido, y no antes. O sea, no un argumento propio para entender el querer, ¿no? Es que primero es pensado y luego es logrado. Me decía un sobrino malcriado que tengo, quiero una consola, ¿no? Primero él desea la consola, hay algo en él, un ímpetu, un impulso que lo lleva a la consola, como consecuencia de lo cual él encontrará alguna estrategia para que la consola sea suya. Hay el deseo y el objeto deseado, la consola, ¿no? Me hubiera gustado que deseara un libro. Bueno, sí. Por suerte ese chico no es mi hijo. Entonces, ustedes están viendo acá la imagen de la laguna y las cascadas, y me voy a permitir hacerlos participar. Oscar, con certeza tú sí estás. ¿Estás o no? Porque yo no te puedo ver. O si no, Fernando. ¿Estás o no? Estoy. Bien. ¿Qué necesita, doctor? A ver. Ya, necesito unos favores plásticos que son sencillos, ¿no? Tú estás viendo la misma imagen que yo. Ahora, Sí. tú vas a recorrer la imagen, no te esmeres mucho porque ese aspecto del ejemplo es el que no es relevante, y luego simplemente dime cuál elegiste. Pues bueno, ahí marcan, bueno, igual lo veo de la pantalla, pero pues elijo la que está enfrente, bueno, la que está más grande. Ya, yo la puedo ubicar, ya sé cuál es la que está a la derecha, ¿verdad? Así es. ¿No? Ya. Si yo te preguntara por qué la elegiste, una buena respuesta, ¿cuál sería? Bueno, yo por lo llamativo de los colores, más que nada. De acuerdo. Pero supongamos que no me dijeras que es por los colores, sino porque es más grande, o porque fue lo primero que viste, ¿no? Uno podría decir una serie de argumentaciones para haber elegido, ¿no? Por ejemplo... Yo la elijo porque, bueno, al menos con respecto a la lectura, esta imagen, al menos la que tengo enfrente, es la que podemos decir que es la más plena, la que da más de sí, como que
la que expresa completamente su naturaleza de paisaje, vamos a llamarlo así. Igual estoy usando malos términos, pero expresa la plenitud de la cosa. No es algo que se le añada, pero está planificado, como diría, usando este libro de la comedia que se viene, es como esa aureola de los santos que no le agrega nada a los santos, pero que lo planifica y que le da categoría o preeminencia sobre otros santos, por decirlo así. Pero esa sería mi también que lo hayas explicación. asociado con eso, que no lo pensaba mencionar, pero ahora lo mencionaré, ¿no? Y tú, Fernando, si tuvieras que elegir un objeto, una cosa cualquiera de esta misma imagen de la laguna, ¿cuál elegirías? He elegido el brillo de las cataratas, el reflejo que se produce en el agua. Ya. ¿Y por qué habrías hecho eso tú? Es lo que me llama más la atención. Ya. Como que hay un verde y lo que sobresale del verde oscuro es el blanco. Eso es. ¿Ya? Entonces, fíjate. Cada uno puede tener motivos extraordinariamente aleatorios para elegir algún objeto. Pero lo que está claro es que la elección del objeto en cada caso tiene la forma de un acontecimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no tengo ninguna idea preestablecida de qué elegir. Cuando yo les pregunto por qué lo eligieron y me dicen cosas como porque brillaba más, o porque era más grande, ¿no? O porque era más chica, o porque era más oscura, ¿no? O porque era más impactante, en este lugar que es donde todo es más o menos un poco uniforme, habría que resumir todas esas explicaciones a una sola. Es lo que me llamó la atención. Eso es lo que me llamó la atención. Lo vi y me llamó la atención. Pero nosotros sabemos que a la hora de ver, vemos todo, ¿verdad? Y que la idea de distinguir la parte presupone el todo. Es en el todo que ubico la parte. Es en el todo de la imagen que yo elijo si me gusta más la catarata de la derecha, o la del medio, o la de la izquierda. Y esto de que me gusta más también es una manera metafórica de hablar. Porque en realidad no es lo que nos gusta lo que hemos elegido, sino que hemos elegido lo que nos ha llamado la atención. Y este es un concepto arcaico, ¿ya? Es un concepto arcaico, ¿no? Entendiendo por arcaico la concepción aristotélica del principio, ¿no? Tal y como está en la metafísica, ¿no? Es decir, debemos considerar arcaico o principio a todo aquello que imponiéndose a nosotros como algo, ya no requiere más explicación, sino que a partir de él explico. Así que primero me fijo la atención en algo y después digo que me gusta porque brilla, o que me gusta porque es llamativo, o que me gusta porque contrasta. Es decir, la expresión de me gusta, ¿no? Que tiene que ver con live it en realidad, ¿no? Por lo tanto, la elijo, ¿no? La selecciono, yo la selecciono, tiene que ver con que antes se me ha impuesto. Fenomenológicamente hablando, la cosa se me ha impuesto y todo lo que yo digo después respecto de que la he elegido, no implica que la he elegido, sino que es la explicación de por qué, habiéndoseme impuesto, la he considerado como seleccionada. Porque en realidad el leave it, el quod leave it, no alude tanto al hecho de que yo la haya seleccionado, sino al hecho de que la cosa se haya impuesto donde mí, que puede tener motivos aleatorios, y esos motivos aleatorios son los que yo diré que son mis motivos. Pero como ustedes saben, cuando un motivo es aleatorio, propiamente hablando no es un motivo, ¿no? Porque nosotros preferiríamos llamar motivo a algo anterior.
Entonces, tenemos esta situación extraordinaria, maravillosa, en la cual el Libet nos revela algo frente a lo cual hemos sucumbido. Esa sería la forma mejor de decir, nos llamó la atención, significa de todo lo que nos pudo haber afectado, eso nos afectó. Y una vez afectado, entonces justificamos la afección. Es decir, el estar impactado por otro, y entonces colocamos las razones. Pero las razones en realidad son como la aureola, estimado Oscar, porque las razones son sobreañadidas a lo que la cosa nos ha impuesto. La cosa llamó la atención, ¿no? Es decir, que se comportó respecto de nosotros de tal manera que nos sometió, por decirlo de alguna manera, porque hizo que nos fijáramos en ella, ¿no? Imagina la vista como un recorrido por una carretera, ¿no? Y el llamar la atención como el hecho de no poder impedir ser fijado a pesar de que uno está en marcha. Si yo estoy en una carretera, yo estoy marchando, y sin embargo, una cosa que llama la atención hace que uno se fije. Por eso uno dice cosas como, me fijé en eso. Quiere decir que estando en movimiento, la cosa me detuvo. Pero como el estado normal no es estar detenido, sino estar en marcha, entonces uno se justifica y da sus motivos. Y esos motivos cuadran, encajan como una justificación del deseo, cuando en realidad no es el deseo el que hizo que uno se fije, ¿no? Sino que la relación ha sido inversa. Entonces, uno podría decir, Oscar se fijó en un objeto cualquiera y Fernando se fijó en un objeto cualquiera. Pero sus dos cualquieras son característicamente distintos entre sí. Los dos son cualquiera, ¿no? Teniendo cada uno características propias. El hecho de que sean diferentes no está tanto en que Fernando lo eligió o en que Oscar lo eligió, sino en que a Oscar lo fijó. Oscar se fijó en la catarata, Fernando se fijó en el brillo del pantano o de la laguna, ¿no? Entonces, cualquiera es aquella cosa en la cual yo tengo la experiencia de ser fijado. Eso se ve claramente en la expresión que sustrae de su contexto medieval Agamben, porque es quod libet ens. Ens es la cosa que en la medida en que me llama la atención es un quod, la que, y finalmente el libet se refiere a que me he fijado. No se refiere tanto a que lo he deseado o que lo he querido. Siempre recuerden que desde el punto de vista de nuestra experiencia de lo que es deseado, siempre tenemos la referencia de que el deseo es anterior a la cosa deseada. Quizá nosotros podríamos enfocar esto de otra manera, ¿no? Solamente que estoy insistiendo en el carácter más arcaico de que la cosa se imponga sobre el deseo, ¿no? Porque como ustedes ya saben, lectores de Aristóteles, uno puede considerar que lo arcaico es primero respecto de lo segundo, pero también al revés. Por ejemplo, la sustancia es primera respecto de la esencia, ¿no? Como ustedes recordarán, en el libro de las categorías está explicado así, también en los analíticos, ¿no? La sustancia es primera que la esencia. Y por eso se llama la sustancia primera, no sé, la proteusía. Pero podría ser al revés. Es decir, hay un cierto enfoque, hay un cierto punto de vista desde el cual la esencia es más arcaica que la sustancia. Es decir, que de alguna manera precede, está supuesta, está antecedida, ¿no? Nosotros normalmente no pensamos en esto, ¿no? Presuponemos que la sustancia primera
Es primera porque es la que tenemos con ella una relación más directa, o por lo menos eso era lo que creía Aristóteles, pero si fuéramos platónicos pensaríamos al revés, que en realidad la esencia es aquello que incesantemente se antepone arcaicamente a la experiencia de lo que Aristóteles llamaría la sustancia, y que siempre que acontece la sustancia es porque la usía segunda, ¿no? La deuterausía lo ha permitido, ¿no? Por eso es que dejo este paréntesis por si acaso. Uno podría tener el enfoque según el cual el deseo es anterior, o bien uno puede hacerlo al revés. En este caso lo he hecho al revés porque quiero enfatizar aquello en que cualquiera se vincula con una comunidad, ¿no? Ustedes conocen mejor que yo seguramente la forma de pensamiento liberal, ¿no? No queremos ser exquisitos, queremos hablar de la mentalidad liberal como un dispositivo cultural masivo en el cual todos estamos desde siempre inmersos, ¿no? Y no una teoría que un autor la podría tener de una manera y otro autor de otra, ¿no? O que se podría decir de una forma en una tradición y significará otra distinta en otra tradición, ¿no? Sino que vamos a entender el liberalismo o la sociedad liberal como aquello en lo que ya siempre estamos, ¿no? Y cuando uno piensa en una sociedad liberal, ¿no? Si ustedes son astutos y su mente va tan rápido que ya se han adelantado a lo que viene, ¿no? A lo que está por venir, las sociedades liberales se conciben a sí mismas como comunidades que están basadas en el Libet, ¿o no? No me dejarán mentir. Porque el argumento en torno de qué fundamenta, qué legitima una sociedad liberal, a diferencia de una ciudad grecorromana, del Santo Imperio Romano Germánico o del Imperio de Felipe II, es que la elección es un elemento decisivo para que la comunidad funcione. Mientras que les he dicho al principio que la comunidad, y yo creo que eso es en general, que no solamente es para la época antigua, se convierte en propiamente humana cuando se adscribe a un territorio, ¿no? Y en ese sentido tiene plenitud, la plenitud está en el límite le confiere como una cierta gloria, para hablar como Agamben, ¿no? Porque implica un cierto logro, una cierta perfección, ¿no? Para que me entiendan, Lima, que era una ciudad, ahora es una ciudad muy triste, pero en otra época era una ciudad inmensamente rica, donde decía Ricardo Palma, a pesar de que las calles eran bastante anchas, a veces el coche de un marqués se veía frenado por el coche de otro marqués, ¿no? Y ninguno de los dos le quería ceder el paso al otro. Eso es porque la cantidad de coches que había en la ciudad era muy grande, para contar que, siendo una ciudad no muy grande, teniendo quizás 50 o 60 mil habitantes, en su momento de esplendor, había tantos coches dentro de ella que estos obstruían el tráfico, ¿no? Bueno, Lima originalmente no tuvo muralla, ¿no? Como la mayoría de las ciudades latinoamericanas, no nacieron con una muralla, sino que se pusieron una muralla, ¿no? Entonces, no recuerdo exactamente en qué momento se hizo la muralla, me parece que es de mediados del siglo XVII. Primero la muralla era simplemente un muro de ladrillo español o de adobe que solían usar los antiguos pobladores de Lima, y luego ya se hizo una muralla de cierta calidad, que costó bastante cara, y de la cual todavía hay algunos restos penosos, eso sí, unos restos que no crean que es como para venir a visitarla, ¿no? La muralla es algo muy triste porque no refleja nada de lo que fue. Pero bueno, Lima no fue fundada con una muralla, sino que fue delimitada en un territorio, ¿no? Y lo que ocurre es que el límite físico, el límite que se puede ver, es como la aureola que se puede ver. Los místicos piensan que las personas santas tienen aureola, que otros santos pueden ver. Yo no voy a entrar en estas disquisiciones, ¿no? Pero la aureola es como la pared de una ciudad amurallada.
como ustedes comprenderán, una pared no ayuda mucho, ¿no? París también estaba amurallada en el sentido de que tenía un cerco, que en realidad era una pared, ¿no? Bueno, una comunidad liberal es una comunidad que se define no porque se ha alojado en un territorio y se ha instalado ahí, lo cual es profundamente interesante, sino que se define por la libre adhesión de los que la conforman. O sea, parte del presupuesto de que los que son parte de la comunidad liberal lo son porque lo desean. Que no son los hombres de Nueva York, o los hombres de París, o los hombres de Madrid, sino que son el conjunto de personas que se reconoce en el otro conjunto, el conjunto de personas en la cual todo el mundo se reconoce y que podrían ser los mismos, incluso si no vivieran en Madrid, incluso si no vivieran en París, incluso si no vivieran en Nueva York. Como siempre, en estas ambigüedades que tienen contenido metafísico, está presupuesto que viven en Madrid, está presupuesto que viven en París, está presupuesto que viven en Nueva York. Pero esta presuposición es, como diría Agamben, yo he utilizado ese término de una manera mucho más triste que él en otro contexto, es inesencial para la comunidad estar en Madrid o estar alojada en París, etc. Y por lo tanto, la sociedad liberal, que se considera una sociedad política, está unida, está amalgamada por algo en lo cual el territorio juega un rol secundario y prescindible, y es a modo de accidente. Es a modo de accidente. Porque acontece que el ciudadano está en París, pero lo que lo define por ser ciudadano no es París, sino es el querer él estar ahí, o el querer participar del mundo jurídico que está ahí, ¿no? Y en ese sentido, la sociedad liberal se parece mucho a la sociedad de la iglesia mística, que es la comunidad por venir. Porque en la comunidad por venir, la característica definitiva y que la hace distinta de la comunidad humana, por eso en cierto sentido la comunidad por venir en algún sentido es no humana, ¿no?, sino divina o religiosa, la comunidad humana no requiere de un territorio para ser. Por eso dice San Pablo o San Juan, ¿no?, para la comunidad que se aloja en la ciudad tal, pero se podría alojar en otra parte. El que está alojado es en calidad de huésped. Así que uno podría, sin temor de quebrantar la letra, decir la comunidad que está hospedada en Corinto, ¿no?, que se ha asentado de manera provisional en Éfeso. Recordarán ustedes que tiene mucho que ver con el imaginario veterotestamentario, la idea de vivir en tiendas, ¿no?, porque los judíos, a pesar de que se intentan definir como los demás pueblos por tener un territorio, sin embargo, tienen una historia errante, es decir, una historia como prehumana, ¿no?, en la cual Abraham sale de la ciudad de Ur porque estaba alojado ahí, pero no era de ahí, ¿no? Y luego Abraham emigra y tiene una serie de experiencias en la medida en que viaja, porque su ser está en viajar, su ser no está en permanecer, ¿no? Del mismo modo está la situación en Egipto. ¿Por qué los judíos fueron a Egipto? En realidad, porque no se podían autoabastecer en su errancia. Y al llegar a Egipto cometieron un error. Porque en Egipto, que es el prototipo, según Orígenes de Alejandría, del infierno, ¿no?, los judíos fueron sometidos a las reglas del territorio donde se alojaron, y por eso devinieron esclavos, porque siendo ellos seres sin territorio, se metieron a un territorio, y el sin territorio dentro de un territorio es esclavo, ¿no? Es como el sármata
¿no? El hombre, el protoeslavo o el protogermánico, que es atrapado, es vendido o simplemente quiere entrar al Imperio Romano, se convierte de manera automática en un ser sin derechos en un territorio, ¿no? Porque su presencia es incompatible con el territorio. Entonces, los judíos eran un pueblo errante, por eso es que es un pueblo místico elegido por Dios. No está elegido por Dios para tener un territorio, ¿no? Sino que tener un territorio es algo que se le concedió a ese pueblo que por esencia es no territorial, que es justamente todo lo contrario de la ciudad griega o romana, ¿no? El Imperio Romano no era más que una federación de ciudades, unas habitadas por griegos, otras habitadas por fenicios, en fin, otras por sirios blancos, otras por lo que ahora serían armenios, otras por egipcios, ¿no? Otra por colonias romanas en el África o en España, etc., ¿no? Bueno, la comunidad liberal, curiosamente, al no definirse por el territorio, sino que al ser definida por el libet del quod libet, ¿no?, se convierte en una comunidad de hombres libres, vale decir, de hombres que no tienen territorio, y que curiosamente, al tener territorio, serían como esclavos. De tal manera que la territorialidad, que creo que los seres humanos no pueden evitar, implica siempre un hospedaje, ¿no?, pero no una pertenencia, ¿no? La cabeza episcopal de una cierta iglesia representa a un grupo de personas que podrían luego, por migración, alojarse en otro lugar y se llevarían a su obispo con él, ¿no? Entonces, en cierto sentido, la comunidad cristiana mística, que le sirve aquí de modelo, en mi opinión, a Agamben, para referirse al futuro de la humanidad, aquí de una manera, digamos, curiosa, debe ser enlazada con la idea liberal de sociedad, en la cual el territorio o aquello que hace que uno sea, desaparece y se vuelve místico en un sentido que quisiera no ofender, ¿no? Porque la idea es que el hombre que no vive en ciudad, ¿no? ¿Qué cosa es? ¿Quién me lo dice? El hombre que no vive en ciudad, que no tiene ciudad, ¿qué sería según la visión de los antiguos? Bárbaro. Ya. ¿Qué cosa dice Aristóteles? Tiene dos posibilidades. Una de ellas es ser un animal. Como los bárbaros, sin duda, son animales, puesto que viven en el bosque errantes tras el sajino o la vaca, o el antílope que quieren cazar. Daba lo mismo si eran rubios vikingos o eran nigritas del Sudán, ¿no? Mientras no tuvieran ciudades, no eran gente, sino animales. Eran hombres incompletos, ¿no? Y hombres que, por lo tanto, requerían tutela. Y la segunda posibilidad, ¿cuál es? Porque estoy seguro de que ustedes lo saben. Que sea un dios. Sí. ¿Sería un dios o un animal? Claro. O sea que una comunidad de seres no territoriales, vale decir, asentados en un territorio con límites, ¿no? No asentados como la cebra, que se asienta hoy acá y que en la siguiente estación puede ir 20 kilómetros más allá, o el elefante, que primero está en una parte de Uganda, ¿no?, y que luego se puede ir a Tanzania, porque él también tiene un territorio, pero es un territorio en movimiento, mientras que el territorio que define al hombre lo define justamente porque es un territorio que no se mueve, que es fijo, ¿se dan cuenta? Donde la atención está fijada desde siempre, donde el ser humano es humano porque está fijo, en lugar de darse moviendo. Entonces, hay dos alternativas para ser de manera no humana. Ser un animal, y en ese caso uno es migrante, uno es un siempre viajero, que sería la concepción que los griegos han tenido de los judíos como pueblo que migra, y que los judíos sabían que era así, por eso es que quisieron tener un territorio, ¿no?
En fin, yo no soy exégeta bíblico, soy filósofo, y en este caso hago lo que llamaríamos la retórica de la buena apariencia. Es decir, les explico cosas que son verosímiles, aunque yo no sea experto en patrística, ni tampoco soy experto en la historia sagrada, ni en la historia de los judíos, ni en la historia de Oriente Medio, ¿no? Solamente hacemos esta retórica en relación con el interés que tenemos de explicar. Pero también está el ser divino, ¿no? Y el ser divino es aquel, ¿no?, que no está errante para efectos de su supervivencia, sino que tiene la supervivencia garantizada, ¿no? Y simplemente por ese motivo ya no requiere del territorio y prescinde del territorio. Obviamente, cuando yo hablo de la comunidad que viene con estos antecedentes que Agamben no ha puesto, razón por la cual yo me he excusado ante el profesor Agamben, por si alguna vez alguien pensara que yo me estoy rebajando y vapuleando su pensamiento, sin duda que lo estoy manipulando, pero yo creo que es para sacar un bien. Y entiendo que si Agamben no lo dijo, no tenemos por qué creer que lo pensó, ¿no? Entonces yo lo pienso y ya está, ¿no? La comunidad que viene es una comunidad que se parece a una comunidad animal o se parece a una comunidad divina. Sin duda que los primeros cristianos, ¿no?, San Juan o San Pablo, ¿no?, o San Pedro, dirigiéndose a los que viven en la ciudad de los demonios, ¿no?, donde todavía viven los demonios, ¿no? Ahora tienen el pesebre de los demonios. Están bien bonitos los demonios, la verdad que si yo adorara demonios, estaría muy contento con el pesebre que ha puesto el Papa para el año 2020. Porque todos los demonios están ahí, el único que no está es Dios. Una comunidad divina es una comunidad que está en el territorio accidentalmente y que podría no estar, ¿no?, y que su ser propiamente hablando es en el no territorio, es decir, en el único lugar donde el hombre puede vivir sin territorio de verdad, en un sentido absoluto, que es después de la muerte. Cuando uno ha trascendido la vida, cuando uno ha pasado el umbral de la muerte, se encuentra en el ningún lugar, que es justamente a donde pertenecen los dioses, ¿no? Los animales, sí que ellos tienen lugar, solo que su lugar no es fijo, en su lugar es un lugar arbitrario. Ahora, esta comunidad que viene, sin duda, no se refiere a una serie de viñetas interesantes en relación con lo que podría ser de manera efectiva algún tipo de forma humana por venir, por ejemplo, en el cielo, ¿no?, sino que se refiere a una comunidad que pretende que viene en la tierra. Y esa es la diferencia entre la comunidad cristiana, ¿no?, y la comunidad liberal. La comunidad liberal pretende que la comunidad que viene vendrá, que está contenido en su concepto que ha de venir, ¿no?, que es así como Kant, en el canon de la crítica de la razón pura, habla sobre, ¿no?, las ideas de la razón. Digamos, no quiero pasar de erudito sin que sea necesario. Ustedes pueden revisar el canon de la razón pura, es muy pequeño, ¿no?, está como suplemento de la crítica de la razón pura, y allí comprobarán que la idea de una comunidad que viene es una idea de la razón, lo cual implica que tiene que ser posible, ¿no?, que los hombres no se unirán en el cielo, sino que tiene que ser posible pensar que se unirán en la tierra, razón por la cual la unidad que hemos llamado antes liberal, de los que están en Madrid pero no son de Madrid, que están en París pero no son de París, y que están en Nueva York pero que sin duda no son de Nueva York, ¿no?, es que esa comunidad de alguna manera se piensa como siendo plenamente posible en este mundo, incluso sin tomar en cuenta la esencialidad o la no esencialidad del territorio que ocupa. Y ahora preguntémonos, ¿quiénes viven en esa comunidad? En la iglesia, los que viven en esta comunidad, que es el anticipo, el espejo, la forma previa
de lo que finalmente será en el no territorio son los santos, ¿no? Y por los santos no se refiere a los, no me refiero a los que ya están en el umbral de más allá de la muerte, donde está el lugar que no tiene territorio, ¿no? Sino a aquellos que como perfectos se alojan en Corinto, o se alojan en Roma, o se alojan, digamos, en Tréveris. Ustedes sabrán que la iglesia de la antigüedad tenía una relación cooperativa en todo el Imperio Romano. Si una persona había estudiado en la escuela de Alejandría, podía ser llamada para ir a trabajar a París, que era en esa época una pequeña villa, una villa muy pequeña, ¿no? O a Lyon, que era una gran ciudad, que estaba más cerca. Un párroco de España podía ser llamado luego para servir a la comunidad que estuviera alojada en Sicilia. Y esas prácticas de envío de ciudadanos perfectos de un lado para otro es perfectamente lógica con la idea de que no se tiene territorio, de que la comunidad está formada por los santos, que por definición son autónomos y son libres respecto del territorio. No libres como los animales, que son libres de correr por el bosque donde los van a matar o se los van a comer, ¿no? Sino libres como los dioses, que no solamente no están en el territorio, sino que no tendrían por qué estar, porque no necesitan nada, ¿no? Y son autosuficientes. De hecho, de estas ideas están vinculadas con la idea de la Iglesia como una comunidad autosuficiente, que se sacó de Santo Tomás el siglo pasado para defender la autonomía de la Iglesia frente a los poderes laicos, ¿no? Ahora, aplicando este mismo razonamiento a una comunidad liberal, bueno, tenemos también dos posibilidades. Uno puede creer que la comunidad liberal es la comunidad que estando en París, ¿no?, lo une la libertad y no París. Estando en Nueva York, lo une la libertad y no París. Ahora la pregunta es, ¿la libertad de qué? ¿De errar de París a Nueva York, de Nueva York a Dakar, de Dakar a Tokio? Esa es una de las posibles imaginaciones, ¿no? En ese caso sería una comunidad animal, puesto que en lugar de configurar el todo político que le da identidad al hombre, estas comunidades no serían sino manadas de personas con mayor o menor tiempo de permanencia en un territorio del cual ellos serían huéspedes, ¿no? Es muy fácil eso imaginarse de las élites peruanas. No voy a hablar de las élites de otros países, ¿no? Pero que si les pagaran más en otro país se irían al otro. Que quizá lo único que les une al Perú es que acá ganan más. De hecho, los que de la élite ganan más en otro país se van con su plata, con todo, al otro país. Porque no, para ellos ser no tiene nada que ver con pertenecer a un todo político, ¿no?, a un territorio. Existe también la posibilidad de que esta comunidad sea formada por dioses o por personas que se perciben a sí mismas como dioses, entendiendo por dioses personas que son autosuficientes y que se cubren a sí mismas de toda expectativa. A Aristóteles esta idea le hubiera parecido aberrante porque creía que la autosuficiencia era el límite de la humanidad. Es decir, que uno es un ser humano plenamente en su plenitud y con la aureola cuando uno está en una ciudad. Y la aureola de la ciudad son sus templos, ¿no? En Atenas era el Coloso de Atenea, el Partenón, ¿no? En Roma en su momento lo sería el Coliseo, o la columna de Trajano, o el Teatro de Marcello, o la Casa Áurea, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Y esta comunidad liberal, que no tendría territorio, propiamente hablando, si estuviera formada por dioses, no sería errante, sino que lo que determina, o podría ser errante, si quisiera, pero lo que determina su carácter de ser es esta capacidad de abastecerse a sí misma. Y este abastecerse a sí mismo depende de dónde pongo la atención. Y así es que volvemos
Se me perdió el dibujo. Y es así como volvemos a nuestro paisaje. Porque el que habitara esta comunidad liberal, que sería una comunidad divina antes que humana, sería aquel que se definiese a sí mismo, o que fuera capaz de definirse a sí mismo como el cualquiera. Porque él podría decir de sí mismo, yo formo parte de esta ciudad en la medida en que esta ciudad es una ciudad cualquiera para mí. Y en ese caso, él vería el paisaje de las ciudades, ¿no? Y podría resolver que a él le gusta más el brillo de la laguna, o que bien le parece preferible la cascada notoria y abundante de la izquierda, o que le gusta aquella caverna pequeña y profunda que está en el lado derecho al centro. Cada uno de los miembros de esta comunidad creería de sí mismo que él es un libet del quod libet. Es decir, pensaría que aquello que ha determinado lo que fija su atención no es algo que la fija, por ejemplo, un territorio, sino algo que no la fija, es decir, su deseo. Y pensaría, a mí, cada uno se daría sus motivos, ¿verdad? Ya me gusta la caverna porque me hace recordar el vientre de mi madre, o mi estado prenatal, que es el estado de la más absoluta dicha, ¿no? Otro podría elegir, yo podría elegir la parte especular de la laguna, porque me hace recordar a una entrevista que me gustó mucho hacer sobre el espejo y el pensamiento. Pero alguien podría preferir la parte superior, donde se encuentran los árboles, porque le haría pensar en Heidegger. Pero no hay nada en la atención que uno ha puesto y a la que uno no le ha reconocido, por tanto, el haber sido llamado, sino el uno haber deseado, para que luego uno cambie de lugar y se desaloje. Entonces, no es que yo deseo la caverna y la caverna me aloja, ¿no? Y la caverna me hospeda, sino que yo voy a la caverna como si la caverna no tuviera ninguna importancia. Vamos a decirlo así, es un poco tosco, pero quizá el tiempo también me marca unas limitaciones, ¿no? Vería la caverna no como el lugar donde voy a intentar armar una comunidad, sino el lugar donde mi deseo reposará, ¿no? Hay una frase de San Agustín que no la tengo a la mano en mi mente ahora, ¿no? Pero que estaré siempre inquieto hasta que mi corazón no repose en ti. Solo que se me ha olvidado la fórmula latina. Estaré siempre inquieto. Eso en cristiano significa soy un alma que tiene una dimensión divina, ¿no? Y que mientras está en la tierra errante, como los judíos estuvieron errantes porque no tenían tierra, aspirará a llegar a ti, que eres su tierra, ¿no? Que eres el lugar donde no hay tierra, porque es un lugar espiritual, a donde finalmente encontraré aquello en que fijarme. La comunidad liberal sería algo parecido, ¿no? Porque en ella uno diría que quiere alojarse en un lugar, en el lugar donde no habría territorio. Alguien ha aprendido su... Hay una... Sí, alguien tiene su audio. ¿Podría apagarlo, por favor? A ver, ya está. Alguien podría pensar que elegir la caverna o elegir el espejo o elegir la catarata en vista de que desde cierto punto de vista quod libet significa estar fijado por aquello en lo que me he fijado, quiere decir aquello que me fijó, que me detuvo. El errante no puede ser detenido, ¿no? El errante no puede ser detenido, lo cual implica que para el errante aquello donde se fija vale solamente en la medida en que él lo ha deseado. Y que actuando así como un Dios, considerándose por ello autosuficiente, ¿no? Y capaz a partir de sí mismo de la potencia de ser cualquier cosa,
el habitante de la comunidad liberal se piensa a sí mismo, él mismo como cualquier cosa, siendo el deseo, ¿no?, la única fuente que da legitimidad a su elección. Y que por lo tanto cuando se hospeda en Nueva York, o se hospeda en Madrid, o se hospeda en Dakar, o se hospeda en Dubái, en realidad la acción de estar hospedado, de estar alojado y de haberse fijado, es solamente un accidente en un mundo de errancia, ¿no? Para pasar a esta historia origenista de por qué los judíos se fueron a Egipto, es porque místicamente tenían que experimentar el lugar del mal. Y lo que yo pienso que uno podría sacar de este libro de Agamben es que finalmente estamos todos en la comunidad liberal, globalizada, que es el contexto en el que se está escribiendo este documento originalmente, ¿no? Hay, en perspectiva de futuro, una ciudad que viene donde el que habita es cualquiera. Y en esta ciudad que viene hay una comunidad, pero esa comunidad es una comunidad accidental, porque los autosuficientes no requieren comunidad. Los autosuficientes se bastan a sí solos para ser. Y entonces su suma, ¿no?, la suma de los que están en la comunidad, no sería sino una suma arbitraria, que sería todo lo contrario de la vida en un mundo político, tal y como los griegos y los romanos pensaron un mundo político podía ser. Y hay la sugerencia de que esto no es otra cosa que el camino del infierno, ¿no? Cosa que ustedes interpretarán cada uno de una manera distinta, porque lo que se quiere significar es que la comunidad que viene, siendo una comunidad aparentemente deseada, es una comunidad donde nunca llegaremos y donde todo lo que podemos decir de ella es que en ella seremos infelices. Bien, esto es lo que yo les tenía que decir. Ahora, si alcanza un poco de tiempo para alguna pregunta, está muy bien. Yo tal vez quisiera, no sé si cerrar o comentar lo que ha dicho. Bueno, primero, han sido muy atinadas todas sus precisiones respecto del libro. Creo que logró entender varias ideas que yo no logré entender en su momento. A veces los capítulos eran galimatías ininteligibles. Pero sí es muy pertinente lo que ha dicho. Pero yo creo que ahorita, este sería el segundo punto que retomaría, este punto de que hace usted la comparación, igual que retoma de George Agamben entre la iglesia y la sociedad liberal. George Agamben ya ha hecho mucha relación entre la iglesia y la comunidad liberal en el sentido de que ambas sociedades viven en su propia finitud, ¿no?, en su propia inmanencia. Al menos la Iglesia Católica yo diría innovadora, ¿no?, a partir del Concilio Vaticano. Inclusive Agamben lo ha retomado en últimos trabajos. Y en ese sentido, bien usted ha señalado que a la comunidad que viene no va a ser la comunidad mesiánica, en donde vamos a estar planificados, sino una comunidad en donde vamos a ser igual que todos, pero queriendo ser igual que los demás, ¿no? Ser parte del hombre más, esa sería la idea, ¿no? Siguiendo Ortega y Gasset. Claro, esa es la idea. La idea es que vamos a tener una comunidad por ética, porque no tiene sentido que un cristiano anhele la comunidad por venir, porque finalmente esa comunidad es después de la muerte. Esa comunidad no es en este mundo, es en otro mundo, ¿no? Y sí, por esa eso es la... tiene sentido que la iglesia esté alojada por el momento, hasta que Dios no se la lleve, en un lugar terrenal, ¿no? Y el mundo político es así accidental respecto de la identidad de la iglesia, ¿no? Sí. Y ya nada más cerraría con esto. Creo que, sin embargo, Agamben va más allá, también va a resignificar el concepto que se tiene del individuo. ¿Por qué menciono esto? Porque ya al final menciona que ahorita, principalmente a George Agamben previo, ya lo había mencionado en la sesión anterior, hablaba mucho de que el ser humano adoptaba una figura a partir de cómo él se diseñaba en las redes sociales, ¿no? Pero para George Agamben bueno, esta indeterminación no es un problema, no es un problema debido a que se podría usar en favor del ser humano. Creo que Agamben, el punto del trabajo es que la indeterminación va a ser el elemento que va a constituir la comunidad del mañana.
una indeterminación que al final no va a permitir que el Estado, y esa es la otra parte que igual tal vez siento que se ignoró un poco, Sí. que el Estado ya no te va a cosificar, y que es el punto que han retomado otros autores como Rodrigo Carmi para decir que el ser humano tiene que escapar de las políticas de encarnación en donde tu cuerpo tu carne se vuelve cuerpo, es decir, una máquina para mantener el sistema. Creo que en ese punto Agamben, contrario a ver en todo este proceso como de bifurcación de la personalidad producto de las redes sociales, una enajenación al estilo marxista, él lo ve inclusive como una posibilidad de plenitud o de planificación en donde ya el individuo, al no ser, porque eso también es el gran tema, al ser humano como es un puente entre varios mundos, y ya lo decía Pico de la Mirándola, el ser humano es un ser indeterminado, y en esa indeterminación puede ser libre, es lo paradójico, ¿no? Mientras que otros autores verían en la indeterminación del hombre su enajenación. Para Jürgen Agamben puede ser la clave de su liberación, y eso sería lo destacable, pero igual podremos dejarlo para otra sesión. Sí, claro, porque hay ciertos fragmentos que yo he desestimado. ¿Por qué? Porque, bueno, estuve haciendo una investigación muy breve, sin duda, porque solo son en 2 semanas no se puede investigar mucho. O sea, que yo he leído muchos textos de Agamben, pero yo no lo había leído originalmente, entonces lo he querido trabajar un poco para tratar de comprender por qué es tan distinto de los otros que sí conozco, ¿no? Ya primero es porque, bueno, hay circunstancias biográficas que quizá no tienen importancia en el largo plazo, determinan esta constitución, el texto tan diversa, tan distinta, ¿no? Y efectivamente hay fragmentos notables en los que no se entiende nada, y no sé si es que él lo quiere ocultar o que todavía está en gestación lo que está pensando, ¿no? Pero una cosa que he descubierto es que las interpretaciones disponibles de la comunidad que viene por personas que han intentado extraer de ella su contenido, quizás se han apartado han tratado de darle un sesgo político a todos los aspectos que tenían una naturaleza metafísica, porque los intérpretes no están en la capacidad, o normalmente no lo están, de vincular los aspectos metafísicos relacionados con el hombre, ¿no?, con temas relativos a filosofía política contemporánea y vocabulario de cuestiones sociales. Entonces, como las personas que hacen el análisis de estos documentos no tienen ese vínculo, entonces enfatizan los aspectos más sociales, y lo demás piensan que es como una estrategia para embelezar al lector, ¿no? Sin descubrir que sí hay un vínculo entre las dos cosas. Y además, hay una consecuencia de este procedimiento, que es que una parte de lo que se argumenta acá queda en el aire, ¿no? Porque nadie me puede decir cuál es la comunidad que viene. Y para hacer y claro, contrastando con la interpretación que hizo después Gadamer de San Pablo, ¿no?, que es muy famosa, y luego el texto sobre Benedicto XVI, etcétera, uno puede darse cuenta de que se refiere a la comunidad paulina, o que hay una metáfora en relación con la comunidad paulina, ¿no? Luego, quizá, también es que pienso yo, y esto es una observación exterior, quizá el propio Agamben, él mismo no tenía un poco muy claras las cosas en ese momento, ¿no? Pienso que esto es como el texto se refiere a la comunidad que viene, dando la imagen de algo inocuo, cuando en realidad es una advertencia espantosamente severa de la clase de mundo que se está generando con la tecnología y con la globalización, ¿no? Lo que es interesante es que todas estas advertencias fatídicas y espantosas que uno logra leer en este texto fueron escritas cuando buena parte de los dispositivos que ahora tenemos no existían, ¿no? Y por lo tanto tiene un cierto carácter profético que yo especialmente aprecio en las personas que tienen ese talento, ¿no?, de entrever cosas que, siendo posibles, no son probables y que finalmente, sin embargo, suceden, ¿no? Ejemplo de lo cual es la Nueva Atlántida de Bacon,
Entonces, lo que quería yo era tratar de que el texto tuviera unidad a partir de aquello que dice su título, ¿no? Mientras que la mayor parte de todos los comentaristas que he leído desestiman el título, ¿no? Y enfatizan otras cosas. Y algo más, lo último, sería el texto de Guy Debord, me lo conseguí el año pasado, ¿no? La Sociedad del Espectáculo, que desde un punto de vista biográfico ha tenido mucha importancia en la configuración del pensamiento de este autor, ¿no? Me parece que este libro se puede conseguir gratuitamente en PDF. Si se pudiera conseguir, yo estaría agradecido, porque yo tengo una copia impresa, pero mi biblioteca se ha hecho tan dificultosa de manejar que el texto de Guy Debord podría estar sepultado por varios estratos de cosas desconocidas, ¿ya? Por ejemplo, el texto de Guy Debord es simpático en sí mismo como lectura, por más que es un autor que ha caído en desgracia, ¿no? Que fue famoso en la época de formación de Agamben, y eso es lo que explica que Agamben lo haya leído y que le haya impactado, porque esta idea del espectáculo tiene que ver en su época con la televisión, ¿no? O con el cine, ¿no? Aún el espectáculo como espectáculo no había adquirido las características masivas que tiene ahora, ¿no? Y que sin duda podrían revitalizar la lectura de ese texto. Bueno, yo creo que con esto hemos cumplido en nuestro horario. Espero que no la hayamos pasado tan mal, ¿no? La idea de esta reunión era tratar de recuperar algunos aspectos interesantes de la comunidad que viene, no con el afán de ser fiel a lo que piensa Gadamer, sino para corresponder un poco con el contexto de otras conversaciones hermenéuticas que hemos tenido. Y bueno, sin más, me despido de ustedes, les agradezco profundamente su presencia y su estímulo, ¿no? Y ya para coordinaciones de otra naturaleza las haremos por una vía no pública. Muchas gracias. Círculo de Hermenéutica y Estudios Sociales.